Agradeciendo tu sintonía, bienvenido al programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando conmigo, la doctora Wanda Pérez. El día de hoy tenemos como invitado un especialista, pues llevamos salud especializada a tu hogar. Tenemos como invitado al doctor Robert Paulino, quien es un médico especialista en enfermedades tropicales. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Wanda, la verdad, por el permiso de llegar a tus televidentes el día de hoy. El doctor Robert Paulino Ramírez es médico, virólogo e investigador dominicano, destacado en el campo de la medicina tropical, salud global y virología. Actualmente es conocido por su papel como director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, aquí en Santo Domingo. Doctor, dígame cómo les rinde tanto, porque veo que usted se ha destacado mucho a nivel nacional y que ha hecho estudios internacionales para poder estar aquí contribuyendo de manera positiva en la investigación de estos fenómenos tropicales. Cuénteme. ¿Que cómo me hago? Bueno, eso es una pregunta muy amplia. Bueno, pues yo soy médico, como tú mencionabas en la introducción. Luego de eso estudié microbiología molecular con un enfoque en enfermedades virales, específicamente en VIH, que fue uno de los trabajos con lo que hice mi proyecto de posgrado. Luego hice un entrenamiento en manejo de enfermedades infecciosas, específicamente también en el último año en el manejo del VIH. Por lo tanto, siempre he estado alrededor de enfermedades que han causado pandemias y epidemias en su momento. Ya el VIH es una pandemia global, por lo tanto, no representa una emergencia como tal, como lo representó a principios de los 80 y los 90. Luego me fui a hacer una formación en enfermedades tropicales y epidemiología y salud pública. Entonces, bueno, en el 2017 creamos el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global dentro de la Universidad Iberoamericana, que es un centro de pensamiento para la creación de respuestas, análisis epidemiológico, investigación en enfermedades tropicales. Muchas de ellas priorizadas, obviamente, por la República Dominicana. Y durante el 2020 fuimos centro diagnóstico para COVID-19. Ante la emergencia de la pandemia de la COVID, pues el centro tuvo que elevar todas sus infraestructuras, que eran solamente para investigación, también para ser utilizadas en el diagnóstico. Hicimos cerca de 64,000 PCRs para COVID-19 porque, bueno, lo necesitaba el país en su momento. De eso publicamos prácticamente todo lo que pudimos identificar en la República Dominicana durante esos años. Y bueno, ya luego yo entro como investigador principal del instituto, ya sin la parte administrativa, más una parte más académica, en la que puedo trabajar más con proyectos de investigación sin tener ese peso administrativo del instituto. Y bueno, en estos últimos años he ido redireccionando muchos de los trabajos de investigación, no solamente en mi área de expertise, obviamente, pero sino también en el estudio de las enfermedades emergentes, que siguen siendo un problema serio, principalmente para los países en vías de desarrollo, como el nuestro, que no necesariamente tenemos infraestructuras necesarias como países desarrollados para poder responder de manera rápida y oportuna ante la emergencia de un virus, por ejemplo, nuevo. Y digo virus en específico porque definitivamente las últimas pandemias que han ocurrido han estado asociadas con enfermedades virales. Sin embargo, pueden ocurrir también por bacterias. O sea que tratar de agregar un poco al acervo científico local, pero también de la región, que hace mucha falta que entre en la conversación global de cómo van las tendencias de muchas enfermedades. Y nosotros nos sentimos honrados, doctor, de que nos acompañe el día de hoy, pues para la población general es menos frecuente o infrecuente de conocimiento que tenemos en nuestro país, gente de tan alta labor académica y de tan alto nivel académico que se dedica a investigar, a estudiar y a manejar los diferentes procesos de salud tropical en nuestro país y fuera de nuestro país. Nosotros tenemos como característica, y todos sabemos que somos un país tropical, en donde las enfermedades respiratorias
o no respiratorias, digestivas y de otras, que están bien relacionadas por virus, pues somos muy destacados por eso. Y lo vemos con dengue, Así lo es. vemos con otros virus, con Efectivamente. VIH, con influenza, etcétera. Efectivamente. Desde el punto de vista, doctor, de la investigación, ¿cómo siente usted que nuestro país actualmente siente que tenemos lo necesario para seguir haciendo estudios de investigación? Nos falta mucho para estar a un nivel mucho más, digamos, internacional. ¿Cómo usted lo ve desde su perfil de Sí. investigador? Bueno, mira, yo digo que hay dos momentos fundamentales para el desarrollo de la ciencia en la República Dominicana. Faltaría un tercer hito, pero ya yo creo que dos grandes hitos que han ocurrido, uno de ellos tiene que ver con la conformación de los fomentos económicos para la investigación. Eso ocurrió aproximadamente entre el 2015 y 2016. En el que el gobierno ha fundamentado más la inversión en investigación. De hecho, ha sido incrementada cada año a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y el segundo hito fue cuando las universidades entendieron su verdadero rol, el rol de la creación de conocimiento. Las universidades nuestras históricamente solamente se habían limitado a la profesionalización de nuestros recursos humanos. Por lo tanto, solamente graduaban personas en carreras. Sin embargo, la creación de conocimiento era una deuda histórica, no solamente de las universidades, de la universidad estatal como tal, como rectora y como decana del proceso, sino también de las universidades a nivel privado. Entonces, eso ha ido cambiando mucho. Muchas de las universidades privadas y estatales han ido creando centros de investigación que junto con colaboración internacional han ido desarrollando líneas de investigación. El tercer hito que todavía no ha ocurrido es robustecer esas líneas de investigación. Y las líneas de investigación se robustecen precisamente cuando hay una inversión continua de la investigación y cuando tenemos los recursos humanos competentes para poder desarrollarla de manera independiente. Todavía eso no se ha logrado. ¿Por qué? Porque las universidades todavía no tienen programas de doctorados, de PhD, que hayan egresado sus primeras cohortes, que se queden en la República Dominicana. Tenemos muchos profesionales que se han ido fuera del país, esa es mi experiencia también, pero es muy poco el retorno. Entonces tenemos muchos profesionales que se nos van, que tienen muy buena formación, que tienen buen currículum, pero no regresan a la República Dominicana porque no hay un incentivo que los haga regresar. Entonces, yo creo que ese es un tercer punto que todavía hace falta. Sin embargo, creo que cuando uno mira hacia atrás y yo digo mirándolo hace 15, 20 años, la producción científica que se mide por el nivel de publicaciones científicas que se hacen, por el nivel de congresos internacionales que nosotros participamos, y cuando digo nosotros me refiero a los académicos dominicanos, participamos, pero además la conformación de redes de investigación y colaboración científica internacional, pues hace 15 años atrás nosotros no éramos lo que somos hoy. Quiere decir que hemos dado muy buenos saltos, se han afianzado mucho. Creo que ya hay lugares donde muchos de nuestros profesionales pueden regresar, y lo que creo que ahora lo que tenemos es que fortalecer eso. O sea, tenemos que darle una valorización al hecho de la creación de conocimiento, porque como tú mencionabas, mucha gente no entiende en su casa qué significa eso. O sea, Claro. cuando yo digo en muchas ocasiones, yo soy investigador, o sea, ajá, sí, Claro. que tú eres detective. Entonces, eso es lo que tú sabes, rápidamente una persona tal vez puede pensar. Sin embargo, los países se desarrollan a partir de la creación de conocimiento. Por supuesto. Entonces, yo lo que creo que nosotros tenemos que revalorizar eso, contextualizarlo a nuestras realidades y apropiarlo dentro de los programas de políticas públicas. O sea, esto debe de convertirse en un objetivo de nación, no debe ser algo momentáneo, ni tampoco aislado de una universidad u otra querer hacerlo. Nosotros como universidad creamos un centro en el 2017
que probablemente en ese momento no se entendía para qué podía servir. Inclusive, probablemente muchos de los que nos están escuchando ahora mismo dirán que qué son las enfermedades tropicales y por qué razón hay y desde cuándo se estudian las enfermedades tropicales. Claro. Bueno, es que la verdad es que son muy importantes y cuando uno empieza a describir los problemas que causan desde el punto de vista económico, las enfermedades zoonóticas, enfermedades emergentes que emergen precisamente en los trópicos, pues obviamente te hace completamente sentido que se valorice la inversión en eso. Entonces yo creo que en este momento estamos en un momento muy interesante del desarrollo científico en nuestro país. Hay una visión de gente muy joven que está regresando, que está mirando hacia acá, principalmente por los cambios geopolíticos que están ocurriendo a nivel internacional, ¿sí? Entonces como que nos hace pensar que realmente lo que nosotros entendíamos que era, que lo dábamos por sentado, pues ahora ya no es. Y ahora lo tenemos que repensar desde el sur global, que somos nosotros, y ya no solamente desde el norte global, lo que se defina hacia los países ricos. Y es muy bueno que tengamos la oportunidad de tener gente que tiene ese entusiasmo y ese interés por seguir investigando y por seguir avanzando y atrayendo a nuevos investigadores, a nuevos entes ya formados y formar, que es parte de lo que tú haces como formador, como educador, como investigador, que es dar de lo que ya sabes para seguir creando este personal. Y desde el punto de vista de lo clínico, doctor, y del comportamiento de estas enfermedades tropicales, ¿cuál sería actualmente de estas enfermedades tropicales la que en este momento está teniendo mayor impacto en la población dominicana, en República Dominicana? Mira, nosotros somos como hay que entendernos desde nuestra localización geográfica. O sea, la República Dominicana es la puerta de las Américas. O sea, nosotros estamos en la misma entrada de lo que ocurre en el continente, desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista turístico en estos momentos. Claro. O sea, aquí nosotros tenemos visitantes del mundo entero. Claro que sí. Y de hecho, en algunos de los datos más recientes, ocupamos el segundo o tercer lugar de más visitantes a nivel anual de turistas. Eso significa que nosotros tenemos mucha gente de muchos lugares del mundo que nos están visitando. Y eso significa que desde la cadena de transmisión de enfermedades, nosotros tengamos ciertas vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades, además de la característica geográfica propia de la isla, de ser un país localizado en el trópico, también significa que hay mucha movilidad. Y esa movilidad es lo que facilita que la mayoría de los virus, primero, se transmitan más y segundo, cambien más. Esas mutaciones de las que nosotros siempre hablamos, que emergen en muchísimos lugares del mundo, nosotros no escapamos de ellas. O sea, nosotros tenemos mucha movilidad. Y también es algo muy importante porque cuando uno visita el fenómeno del turismo, antes pensábamos que solamente nos visitaban, pero que los dominicanos estamos viajando más, o sea, nos estamos moviendo más. Significa que vamos, pero retornamos y nos quedamos de manera residente. Y eso significa que nosotros tenemos que vernos ya desde el punto de vista de la interconectividad global, de lo que está pasando fuera y de lo que está pasando dentro. Estamos en el hemisferio norte, en este momento, en esta época tenemos una alta incidencia de virus respiratorios. Los virus respiratorios mantienen una trayectoria de incidencia norte-sur, sur-norte, que se da obviamente por los cambios de las estaciones. Son virus que tienen características estacionales y como tienen características estacionales, pues obviamente estos virus van a tener una transmisión constante. Se da, por ejemplo, en nuestro hemisferio ahora una alta incidencia de virus respiratorio, pero cuando en el sur es invierno, pues entonces inicia
una nueva incidencia de nuevo de virus respiratorios, de nuevo en el trópico, porque somos el centro. Entonces, en la República Dominicana, la temporalidad en el Caribe, no solamente la República Dominicana, en el Caribe, la temporalidad de incidencia de virus respiratorio prácticamente es continua, salvo algunos meses centrales del año. Prácticamente de principio de año, finales de año, casi siempre. Entonces, y se da de nuevo por eso, por esa movilidad constante que tenemos de personas migrando de un lado para otro. Para estos días probablemente no vamos a ver incidencia de virus asociados a temperaturas altas porque hemos tenido un retraso en las temperaturas. Se estima que probablemente este año va a ser muy frío todavía en muchos países, incluyéndonos nosotros que estamos más cercanos al hemisferio norte. Normalmente nosotros empezamos a ver picos altos de temperatura a final de febrero, principio de marzo. Ahora lo que se estima es que los picos de incidencia de mayor temperatura empiecen ya más a mediados de marzo, finales de marzo. O sea, tenemos casi un mes de retraso. Claro. Lo que significa que tal vez la incidencia de virus que se vectorializan con mosquitos, por ejemplo, va a ser más tardío este año. Por lo tanto, se va a ampliar mucho más. Se va a desplazar la temporada asociada con altas temperaturas. Así que yo creo que ahora lo que nos tenemos que enfocar mucho es en la orientación específica de la población respecto a los virus respiratorios, como la influenza, que este año ha tenido un comportamiento un tanto errático. Errático en el sentido de que el virus, nosotros anualmente empezamos a vacunar entre octubre y noviembre de cada año en nuestro hemisferio. Sin embargo, los diseños de vacunas que se tienen se producen a partir de las estimaciones de circulación de variantes de influenza cuando pasa junio-julio de cada año. Quiere decir que la vacuna estacional que vamos a utilizar se diseña previo a que empiecen los casos de circulación. Perfecto. Por lo tanto, la vacuna que nosotros tuvimos como aprobada para este año no incluía necesariamente al H3N2 en su variante del clado K, que parece que es la más predominante. Entonces tú tienes algo que inquieta desde el punto de vista epidemiológico a muchos de nosotros. Sin embargo, la data ha demostrado que se ha recolectado de los casos que ni ha ocurrido mayor letalidad asociada, pero sí ha ocurrido una mayor transmisibilidad. Entonces tenemos un corredor de transmisión que ha perdurado mucho más tiempo durante este año y todavía vamos a seguir viendo probablemente casos de influenza durante este mes. Doctor, esto explicaría que muchas veces un paciente que haya pasado un proceso asociado, por ejemplo, a influenza y que se haya vacunado pueda desarrollar nuevos síntomas de manera muy rápida y que los síntomas incluso sean peores al caso que tuvo anteriormente. A ver, cuando nosotros nos exponemos a algún tipo de variante de influenza, generamos una inmunidad que puede durar hasta 6 o un año. O sea que es muy poco probable que una misma persona se infecte con una misma variante durante un mismo periodo. Sin embargo, hay otros virus respiratorios que están circulando, entonces que se parecen mucho. Entonces, ¿cuáles son esos otros virus respiratorios que están circulando también? COVID-19 sigue siendo un virus que está presente. Claro. El virus sincitial respiratorio, que en los últimos años ha cobrado mucha resonancia, sin embargo un virus viejo, no es un virus nuevo, que obviamente todavía no tenemos una vacuna que podamos recomendar ampliamente para las poblaciones. Hay algunos estudios que han revelado algunas cosas interesantes en cuanto a vacunas. Tenemos otros adenovirus que pueden causar manifestaciones respiratorias parecidas al resfriado común. Y tenemos otros coronavirus que no son necesariamente el COVID-19 que también producen resfriado común. Que por lo general las secuelas son mucho más prolongadas que la que causa la influenza. Por lo general la influenza te va a causar síntomas y una secuela que puede tardar una semana. Sin embargo, los del resfriado común pueden durar 2-3 semanas posteriores. Y eso yo creo que también es algo que la gente por lo general dice, a mí yo tengo una gripe y no se me quita. A ver, Sí. Tú tuviste un resfriado común probablemente, que fue lo que pudo haber pasado. Usualmente la gente se asusta mucho
y se pone muy en alerta cuando en nuestras prensas se hace un reporte de la mutación de un virus. Sí. ¿Qué puedes decirle a nuestra población en ese sentido? Mira, una cosa que aprendimos, lo que pasa es que nosotros estamos en una época muy interesante de la comunicación. Después de COVID-19, muchos de los países tuvieron que elevar sus sistemas de vigilancia epidemiológica y los hizo más sensibles desde el punto de vista de la identificación específica de microorganismos circulantes. ¿Qué significa eso? Cuando empezó COVID-19, países como el nuestro no tenían la capacidad para poder identificar si una variante o no estaba circulando. ¿Bien? Las variantes son modificaciones moleculares, es decir, mutaciones que ocurren en la secuencia genética de un virus determinado que sigue siendo el mismo virus, pero con características moleculares distintas, que generan que el sistema inmunológico no los reconozca como si fuese el mismo virus y por lo tanto actúa como si fuesen nuevas infecciones todo el tiempo. Entonces, los sistemas de vigilancia epidemiológica, al ver ese fenómeno que se daba con COVID-19, elevaron su capacidad, invirtieron recursos para poder tener la capacidad de identificar variantes que se daban. Y eso desde el punto de vista de la salud global es muy bueno porque nos ayuda a poder prever lo que va a estar ocurriendo en el futuro cercano y tomar medidas de salud pública precisas para poder apalear lo que pueda pasar dentro del mismo y por lo tanto todos los días vamos a ver una información de una nueva variante que ocurre. No es nada malo. De hecho, es muy bueno que lo podamos decir. ¿Por qué? Porque eso nos prepara con mucha antelación para poder determinar qué hacer ante situaciones como esa. Por eso, antes nosotros teníamos enfermedades virales que pasaron, que son parte de la historia de la medicina global, que ocurrieron y que nos enteramos ya cuando teníamos miles y millones de personas infectadas. Y era porque no teníamos esas herramientas que tenemos el día de hoy, que son muy modernas, que son muy costosas, que sí lo son, pero que nos ayudan a nosotros a poder estar mejor preparados. Entonces yo creo que no es una razón de alarmar. Muchas de las teorías conspirativas asociadas a la emergencia de nuevos virus siempre sugieren o en las redes sociales de que eso es creado, que eso fue alguien que lo hizo porque ya lo sabía. A ver, lo que pasa es que nosotros estudiamos el fenómeno de las emergencias virales y tú puedes establecer cómo pueden surgir. Hay un listado inclusive que nosotros podemos delimitar de cuáles son los virus más importantes que pueden causar una pandemia en el futuro. ¿Por qué? Porque los hemos estado estudiando, porque sabemos cuál es su comportamiento, porque yo puedo establecer a través de modelamiento matemático cuáles vayan a ser las proyecciones de cambio que pueden ocurrir en su genoma como tal, para que pueda ocurrir una pandemia. A veces nos equivocamos, obviamente, por ejemplo, para el 2020 no pensábamos que iba a ser un coronavirus, que tal vez iba a causar una pandemia. Pensamos que tal vez iba a ser una influenza y no pasó así. Claro. De hecho, la influenza aviar, que se ha estudiado desde hace más de una década, ha estado tratando de modificar su genoma para adecuarse a la transmisión humano-humano, pero tampoco el virus ha sido muy exitoso en eso. Por lo tanto, pensábamos que tal vez la pandemia iba a ocurrir por una influenza aviar y no ha ocurrido. Eso no es malo, eso no es bueno, es simple y llanamente un fenómeno que naturalmente se da en el medio ambiente y que, si bien es cierto, uno pudiese hacer algunas cosas o cambios específicos en la conducta y la dinámica humana, la verdad es que con los desarrollos actuales y el desgaste que hacemos con nuestro medio ambiente, esa toxicidad de nuestra relación con nuestro medio ambiente, la verdad que no ayuda mucho a que no ocurran emergencias de nuevos virus, la verdad. Y justamente son dos preguntas interesantes en ese sentido que tengo, y es el comportamiento de estos virus con los cambios climáticos, con el mal uso y abuso de nuestros recursos naturales, este comportamiento o cambio, incluso como tú refieres, molecular del propio virus para hacer estas mutaciones, ¿podría estar relacionado o está relacionado con esto? ¿Cómo podemos
desde la individualidad, aportar un poquito para mejorar esto? Sí, tiene que ver mucho y tiene que ver poco. Creo que esa es una respuesta muy amplia, Sí. pero lo que pasa es que nosotros entendemos que vivimos de manera aislada de nuestro medio ambiente, de nuestros congéneres. En realidad, lo que nosotros tomamos como decisión a nivel individual tiene una afectación a nivel comunitario. Y nosotros tenemos, obviamente, derivado del desarrollo de las sociedades desde muchas décadas atrás. De hecho, la tercera y cuarta revolución industrial ha provocado que nosotros lleguemos a los lugares que nunca pensamos como especie que íbamos a llegar. Claro. Y obviamente también de una manera mucho más rápida. Entonces, lo que tomaba tal vez 3 meses para que llegara a un lugar, pues ahora llega con mucho más rapidez. Por lo tanto, lo que afecta en China afecta aquí. Y Claro. eso yo creo que nos quedó muy claro durante la COVID-19. O sea, lo veíamos muy lejos. Yo veía muchos de mis colegas que decían, eso está muy lejos, eso probablemente no va a llegar aquí. Va a llegar aquí. Simple y llanamente como estás en un avión. Entonces, creo que nuestra relación década tras década negativa respecto a la tala indiscriminada de árboles, hemos llegado a invadir espacios que antes se encontraban como si fuesen santuarios Áreas de protegidas. especies, parques nacionales, especies que hemos ido eliminando por la tala indiscriminada de árboles y también eliminación de muchísimos de los recursos para extraerlo. Esta ansiedad por las tierras raras que la vamos a buscar hasta donde no esté. Probablemente el deshielo, la causa del calentamiento global ha estado provocando que muchos de los lugares que antes se mantenían congelados durante todo el año ahora se descongelen, y muchos de esos microorganismos que se quedaron atrapados durante diferentes momentos de la evolución de nuestro planeta, ahora están saliendo porque se están descongelando. Muchos de los fiordos que mantuvieron cadáveres de personas que murieron por la peste bubónica durante las pandemias de 1200, 1300, hoy día se están descongelando. Entonces, Imagínate. tú estás permitiendo que emerjan probablemente patógenos que eran parte de nuestra historia y que estudiamos en las universidades como parte de la historia de la medicina. Entonces, eso es una realidad con la que los sistemas de salud tienen que enfrentarse, y tenemos que saber que a pesar de que realicemos muchos cambios en la actualidad, ya no hay vuelta atrás respecto al calentamiento de nuestro globo terráqueo. Hemos llegado a un punto de no retorno. Podemos hacer cosas para disminuir el avance, pero ya el avance está. Entonces, cuando tú ves que tenemos un invierno que de repente se prolonga 2 meses más, Claro. y tú tienes un verano que reportas temperaturas mucho más elevadas que años atrás, tú sabes muy bien que tú vas a tener las especies que antes no estaban en contacto con nosotros los seres humanos, que se van a poner en contacto con nosotros. Entonces, esa relación zoonótica animal-humano permite que muchos organismos, o microorganismos en estos casos, que se encontraban en animales puedan saltar. Y en ese salto ocurren mutaciones. Quiere decir que virus que se encontraban en animales saltan de especie y ahora se transmiten de persona a persona. Por lo tanto, tú vas a tener una tendencia constante a que fenómenos como pandemias sigan ocurriendo, y que de hecho vayan a ocurrir de manera más frecuente. Es sorprendente, muchas personas se sorprenden mucho cuando tú haces un análisis consecutivo de lo que ha pasado en los últimos 20 años y te encuentran que cada 6 años tenemos una emergencia de importancia internacional. Los eventos de importancia internacional o los eventos de salud pública de importancia internacional son los que generan las pandemias. Cuando tú tienes, por ejemplo, el virus de Nipah, que representa un problema en la India, ya eso representa un problema de importancia internacional. Por supuesto.
pero ¿significa que se va a quedar ahí? No. Pues no lo sabemos. Entonces, eso obviamente nos llama a los sistemas de salud a ser más resilientes, a tener que mirar no solamente al individuo, sino al individuo y su contexto. Entonces, a nosotros los médicos no nos enseñaron en generaciones atrás a poder comprender esa interseccionalidad que se da entre los animales y los seres humanos. Pero a nuestros estudiantes en la actualidad, que tenemos que formarlos para que sean los médicos del futuro, tenemos que hablarle acerca de esa interseccionalidad, porque esa va a ser su realidad. Inclusive, enfermedades que antes entendíamos que ya no iban a ser un problema de salud pública, en estos momentos la tenemos que volver a discutir en las aulas. O sea, yo recuerdo que cuando yo estaba en mi formación, yo nunca vi un niño con sarampión. Yo no sé, de hecho, yo no sé cómo es un niño con sarampión. Sin embargo, ahora lo tenemos de nuevo. Entonces, es como, madre mía, vamos a tener que expandir los programas curriculares, porque ahora le vamos a tener que enseñar a los niños, a los futuros médicos, a manejar enfermedades que asumíamos que ya no eran un problema de salud, ¿sí? Por supuesto, y claro, no sin antes decir que mucho de esta parte se relaciona con la nueva modalidad de muchas madres y países de la no vacuna, etcétera. Sí, claro. Pero doctor, de verdad que hemos llegado al final. Sí. No puedo despedirme sin antes agradecer su presencia en nuestro programa, muchísimas gracias a usted. Tan alto conocimiento y aclarar tanto a nuestra población, que de verdad espero que hayan entendido un poco de esta mecánica desde el punto de vista de comportamiento viral de estas enfermedades, porque es muy poco lo que se dice, es muy poco lo que se sabe, y la gente da por sentado que tiene síntomas y presume que tiene tal o cual, pero no sabe que más allá de eso está un mundo de investigación, de trabajo arduo y de conocimiento de estos virus. Sí, así es. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Aunque duela, profesionalmente hablando, se despide. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones.